Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. A las 7:35 de la mañana seguimos aquí en Radio Panamá y a medida que avanza esta guerra en Ucrania, más países se suman imponiendo sanciones a Rusia. Más empresas han decidido retirarse o retirar sus servicios de Rusia. Y hace unos días leí en redes sociales la opinión del doctor Ibrahim Asbat al respecto y dice que espera Panamá para cancelar el registro panameño de la Marina Mercante a los barcos de propiedad rusa y por eso lo hemos invitado esta mañana, doctor Asbat. Gracias por acompañarnos. Usted ha sido crítico de la posición de Panamá en relación a esta guerra. ¿Cómo recomendaría usted que debería manejar el país esta situación? Buenos días. Bueno, buenos días. Bueno, en primer lugar, una guerra que tuvo una distancia demasiado grande, quizá dentro de la concepción de lo que es la política exterior por parte de las personalidades del gobierno. Esto está como más allá de sus propias fronteras de acción política en materia de relaciones exteriores. Y Ucrania, pues, es un país muy distante. En realidad, digo, si vivimos un mundo globalizado, un mundo integrado, nuestra política exterior también tiene que ser internacional y tiene que estar al tanto de lo que ocurre en el mundo, porque no importa dónde ocurra, por razón de la globalización y la integración, hoy todos podemos sentirnos afectados. Y los efectos hoy en día se van a producir, y las preocupaciones que existen en el mundo en este momento sobre esos temas son sobre el petróleo, sobre el gas natural, sobre los recursos minerales, y sobre eso se está enfocada básicamente el impacto económico que podría tener una incidencia en Panamá por el aumento en el precio del petróleo. Pero bueno, antes de analizar esto, es decir, yo cuando hice esa propuesta, no es que la hice adivinando algo o proponiendo algo fuera de contexto, porque ya hay un antecedente en Panamá de lo que ha ocurrido, y no es como producto de la violación de un principio de la Convención de las Naciones Unidas de que ningún país puede intervenir o agredir a otro, sino que proviene de una política muy particular de los Estados Unidos cuando se retira del acuerdo nuclear que se celebró con Irán, y que era un acuerdo multilateral en donde varios países europeos, grandes potencias europeas, Rusia, China y y Estados Unidos se retira. Y cuando se retira empieza a aplicar una serie de sanciones, y aquí llegaron unos funcionarios de los Estados Unidos y amenazaron a Panamá con la intención de que se cancelaran todas las naves de origen iraní que estuviesen enarbolando la bandera panameña, y Panamá lo hizo a través de una resolución, no siendo un tema de carácter internacional y tampoco algo que estaba en violación a principios, principios de la Convención de las Naciones Unidas. Entonces, ahora que sí hay una grave lesión a esos principios que todos los países han adoptado la Convención de los Derechos, entonces ahí sí, entonces Panamá, y por eso dice, pero bueno, hagamos esto, pues, esto lo podemos hacer, para ser una sanción adicional, contribuyendo con la posición internacional de todos los países que han sentido que esta agresión era una agresión innecesaria, que muy bien está planteada sobre una metanarrativa creada en la Unión, en Rusia, de que Ucrania no tiene un derecho a existir. ¿Me explico? Entonces ahí entonces sí entra la posición de Panamá, en donde podría tomar una posición mucho más firme, pero lamentablemente nuestra política exterior en Panamá es una política exterior veleta. Estamos muy anuentes a ver qué hacen otros países antes de tomar una decisión, y así se demostró cuando salió el primer comunicado de Relaciones Exteriores, en donde ni siquiera mencionaban el nombre de Rusia, y tampoco era una condena, sino algo como lamentable, es decir, bueno, vamos a poner un ejemplo, violaron a esta muchachita de 8 años, bueno, es lamentable, no hubo condena. Exactamente lo mismo ocurrió en este caso, no hubo una condena hasta después de varios días, en donde la representante de las Naciones Unidas de Panamá condena a la República Rusa por esta agresión, y luego sale el acuerdo tripartita de los tres países, República Dominicana, Costa Rica y Panamá, en donde se vuelve a condenar la agresión por parte de Rusia, y luego vienen las felicitaciones del secretario de Estado de los Estados Unidos
felicitando a estos tres países por haber asumido esta postura y defensa de la democracia, bla, 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 bla. Y Entonces ese, ahí un poco te por dice ahí cuál va, es la línea. por ahí va mi pregunta, porque la reunión fue ayer, la reunión de la canciller con Anthony Blinken. ¿Qué importancia piensa que tiene este encuentro? Bueno, yo creo que ese encuentro ya estaba programado con anticipación. Esto no ocurre de la noche a la mañana, ni tampoco tenemos la relevancia en materia internacional para que Panamá sea llamado a consulta sobre un tema de este tipo. Es decir, a cada quien hay que ponerlo en su lugar. Esto es algo ya programado. Yo me imagino que dentro de esa programación estaba la visita de la ministra de Relaciones Exteriores. Pero el Canal de Panamá sí tiene un rol estratégico que puede jugar y en ese sentido hay quienes dicen, bueno, a Panamá le faltó contundencia o le falta contundencia en su posición y hay otros un poco más cautos que dicen, no, 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 Panamá tiene que mantenerse neutral. ¿Qué Pero piensa es que usted? Panamá no es neutral. Lo único que es neutral es el Canal de Panamá en cuanto a que hay libertad de tránsito a todos los buques de cualquier bandera del Canal de Panamá y hay un concepto de neutralidad del Canal de Panamá. Panamá no ha asumido una posición de neutralidad territorial en el sentido de toda la República de Panamá. Es inclusive en casos muy específicos últimamente, como en el caso de la invasión a Irak, en el caso de Afganistán, Panamá tomó postura. Entonces, es mentira que cuando los Estados Unidos exige a Panamá que tome una postura congruente con ella, Panamá la toma. Sin embargo, Panamá no se atreve a tomar una postura a nombre propio cuando se dan circunstancias en donde se violan las normas de derecho internacional. Hay quienes piensan que Panamá sí puede jugar un rol, que Panamá tiene relaciones con China, que Panamá tiene relaciones con Estados Unidos y que puede ser de alguna forma un puente de diálogo. ¿Usted lo ve tan viable o estamos totalmente fuera del radar de este conflicto internacional? Estamos totalmente fuera del radar de este conflicto y Panamá nunca ha jugado ese papel, lo ha jugado en algunos casos en temas regionales, pero a nivel internacional. Inclusive los representantes que Panamá ha mandado tanto a las Naciones Unidas como embajadores o diplomáticos en organizaciones internacionales ha sido por razones políticas o que realmente no tienen ni el bagaje, ni el conocimiento, ni la preparación para asumir esos roles. Hay que entender que las relaciones internacionales, o usted puede ser dos cosas, usted es un estudioso o un hombre leído que conoce la historia y las relaciones, es decir, cómo funciona el mundo, o por lo menos usted viene de la academia, en donde tiene ya la preparación para eso, pero fuera de ese contexto, en realidad, nosotros no tenemos esa capacidad o esa especialidad, ni tampoco enviamos ese tipo de personalidades para poder jugar un rol de ese tipo, ¿no? Y cuando la semana pasada hizo noticia un barco con bandera panameña que fue atacado y que las imágenes comenzaron a recorrer las redes sociales, hay quienes decían, ven que Panamá sí está en el conflicto. ¿De qué forma el tema del abanderamiento de barcos puede ponernos en riesgo, en Bueno, peligro? Usted que maneja ese tema ya si marítimo, ¿cómo portaba la funciona? bandera panameña debió, no es, digo, el hecho de que el barco fue afectado y tenía la bandera panameña exigía por lo menos del gobierno nacional una postura sobre ese tema, una condena sobre ese hecho, por el hecho de que realmente estaba el barco abanderado en Panamá, aunque sus propietarios no sean panameños, pero era un barco de bandera panameña. Ni siquiera hubo un comunicado, ni siquiera hubo una reacción ni una declaración por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre ese tema, lo que te indica que seguimos siendo un país con una política exterior de veleta. Esperamos que los demás actúen para entonces nosotros sumarnos. Entonces, si es así, pues realmente nosotros no tenemos vela en ese entierro, ni tampoco participamos en las tomas de decisiones, ni tampoco tenemos postura propia, sino que seguimos más o menos directrices. Claro, siendo Latinoamérica como es, nosotros siempre hemos seguido una posición muy consona, o diría yo, muy cercana a la de los Estados Unidos, porque ese es el poder hegemónico que existe en el área. De la misma manera como hoy hay un poder hegemónico en lo que es Euroasia, que es Rusia, cada uno de los países cercanos o ex miembros de la Unión Soviética más o menos tienen que saber lidiar
con Rusia en sus relaciones de política exterior. Y yo creo que aquí lo que ha ocurrido con Ucrania es básicamente esa falta de entendimiento. No justifica para nada la agresión, porque Ucrania sí es un Estado reconocido internacionalmente y merece tener su propia autodeterminación. Sin embargo, tampoco puede descartarse la metanarrativa que Rusia ha mantenido milenariamente, de que Ucrania básicamente o podría ser un país neutral, pero que en realidad cualquier acción porque tome Europa en relación a Ucrania es algo que se considera como una amenaza hacia Rusia. Entonces ahí está realmente el conflicto político. No justifica la agresión, pero hay un conflicto político que hay que resolverlo de manera diplomática, porque no podemos dejar de entender que hay países, aunque no tengan la fortaleza económica, porque Rusia básicamente económicamente no es un poder económico. La economía de los Estados Unidos es 11 veces mayor que la de Rusia. Y Rusia, y básicamente su economía no es más grande que ni la de Italia, ni la de Alemania, ni la de Francia, ni la del Reino Unido. Entonces hay que poner las cosas en su dimensión. Sin embargo, sí es una potencia nuclear y sí tiene aspiraciones como país de jugar un papel hegemónico o por lo menos regional en lo que es el área en Euroasia. Entonces eso hay que entenderlo para poder buscarle una solución. Y por ahí va mi pregunta, porque justo llegó un cable de la agencia AFP urgente que dice que la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos advierte que sobre el masivo impacto en millones de ucranianos y la amenaza nuclear que hace pesar sobre el conjunto de la humanidad. ¿Eso es lo que está en juego, una amenaza nuclear? Usted que sigue de cerca este conflicto, ¿qué piensa? Bueno, eso está, mira, yo no quisiera, como ahora todo el mundo opina sobre temas internacionales leyendo 4 periódicos al día, yo quisiera en primer lugar señalar bueno, ¿cuál es el antecedente? Yo tengo una biblioteca de más de 20,000 libros. Y además, en mi mente hay 4 diferentes metanarrativas que corren paralelamente porque, primero que todo, soy de origen indostán, entonces hay una metanarrativa indostana, hay una metanarrativa islámica, hay una metanarrativa americana porque estudié en colegios americanos y hay una metanarrativa latinoamericana. Entonces, eso quizás me da una facilidad para poder entender Rusia, poder entender en el momento en que estudio pues, qué ocurre en la mente de los políticos rusos cuando toman acciones de este tipo. Y podría decirle que sí, milenariamente Rusia sí, desde mucho tiempo sí se ha considerado un imperio, se ha considerado un país que quiere jugar un papel de potencia internacional, de potencia regional, y no estaba solamente adscrito a la existencia de la Unión Soviética, sino también ya desde la época de los zares, Rusia fue extendiéndose territorialmente para convertirse en un imperio. Hay que saber de las dimensiones de Rusia. Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Es el país más grande territorialmente en el mundo. Es una potencia, sí, territorial. Ya dejó de ser una potencia militar. Solamente es potencia militar por razón de que tiene los misiles nucleares. Pero fuera de eso, sin los misiles territoriales, Rusia no es una amenaza para ningún país europeo. Esa es la realidad, ¿no? Sin embargo, sí utiliza la única manera de poder, en el momento en que se siente amenazada, como se sintió en ese momento Putin, que tiene a la vez su propia historia y su propia ambición, es de haber hecho ese tipo de amenaza, a la cual creo que ni el pueblo ruso, ni el ejército, ni las fuerzas militares rusas están dispuestas a llevar a Rusia a tomarse ese riesgo, porque es un riesgo muy alto. Hoy hay una importante reunión, un seguimiento a esa reunión entre las partes, entre Rusia y Ucrania. ¿Piensa usted que a través de la diplomacia todavía se puede lograr tanto cuando Ucrania está totalmente asediada en sus principales ciudades y han muerto tantos civiles ya? Lo que pasa es que en este momento todavía no sabemos cuáles son las intenciones verdaderas de Putin sobre Ucrania. Si realmente su interés es ocupar Ucrania,
que deje de existir, lo cual sería una visión muy equivocada y de un alto costo político e internacional. O si la intención de Putin es quedarse con Crimea, quedarse con el este de Ucrania y permitir que Ucrania exista solamente con la parte occidental, que anteriormente era parte del Imperio Austrohúngaro, en una época fue parte de la comunidad polaca, lituana, entonces tiene quizás mucha más ascendencia el oeste de Ucrania con Europa y que casi es lo que quizás impulsa a Ucrania mucho más a incorporarse a Europa. ¿Me explico? ¿Esa es su intención? ¿O cuál es la intención? Es algo que todavía nadie ha podido descifrar exactamente hacia dónde va el interés. ¿Que Rusia va a ganar la guerra? Sí. Yo creo que con el poderío militar que tiene en este momento, quizás no le ha sido fácil en este momento. Debo reconocer la capacidad y la resistencia que ha tenido el pueblo ucraniano y el ejército ucraniano de poder detener el avance ruso. Yo creo que me parece que los rusos o el ejército y Putin nunca se imaginaron que hubiese ese tipo de resistencia. Pensaron que podría ser algo similar a lo que ocurrió en Checoslovaquia en 1968, en donde ocuparon y decidieron la situación de Checoslovaquia en ese momento. No sabemos exactamente, eso ha producido un poco de embalonamiento por parte de Occidente, porque si esto hubiese sido una ocupación en los primeros 3 días, no hubiese esta reacción de Occidente tan fuerte y tan decidida y tan unificada como existe ahora. Entonces hay muchos factores que han jugado un papel por la cual ha habido un cambio de posición. Y esto es todavía una dinámica que se está produciendo. Todavía no sabemos cuál es el impacto de las sanciones que va a existir en Rusia, si va a haber un levantamiento popular o no. Reconozcamos, Rusia solo le vende recursos minerales al mundo. Usted y yo compramos bienes que son americanos, italianos, franceses, ingleses, pero dígame, ¿qué le compra usted a Rusia? Posiblemente vodka, pero fuera del vodka no hay nada que comprarle a Rusia. Así que Rusia es un país que solamente vende recursos minerales. Entonces, digo, veamos las cosas de acuerdo a lo que son. Entonces, el impacto que estas sanciones puedan tener en Rusia pueden ser muy graves y no sabemos realmente cuál va a ser la reacción en ese momento. Sí creo que el poderío militar ruso es muy grande. Yo creo que ha habido como un detenimiento de los convoys que están a kilómetros de Kiev esperando quizás una decisión. No sabemos cuál ha sido la decisión que se ha tomado. Tampoco hemos visto la Fuerza Aérea Rusa actuar con mucha decisión en este caso. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No lo sabemos. Así que hay muchas interrogantes todavía por analizar. Pero, como les decía, de que si esto continúa y Rusia tiene la capacidad para tomar su Ucrania, a menor lo que va a ocurrir es que no sabemos, ni creo que Rusia sabe qué va a hacer después que la ocupe, porque el verdadero costo político de Rusia va a ser luego de la ocupación, no el hecho de ocupar e invadir y ocupar Ucrania. Gracias, doctora Asbat, por estar esta mañana aquí en Radio Panamá opinando sobre esta guerra que se registra en Ucrania y el impacto que tiene en el mundo entero, ¿no? Y sobre el papel que puede o no jugar Panamá en este conflicto. Gracias por estar en Radio Panamá una vez más. Bueno.